Buenas tardes, hermanos. Pues estamos reunidos una vez más para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Los invito a que busquen Lucas 24, 13 al 53. Lucas 24, 13 al 53. Amén, amén. La palabra del Señor dice así. Y he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron una sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom Alejem, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto.
Entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando a Dios. Amén. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Pues Señor, nosotros queremos alabarte, queremos bendecir. Queremos reconocer que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Queremos celebrar una vez más la resurrección de Cristo, como lo hacemos cada domingo. Gracias, Señor, porque la resurrección es la prueba de que todas tus promesas han de ser cumplidas. Gracias. Y Padre, gózate con lo que tenemos el día de hoy para ti. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje se titula Un monte o un camino. Quizás nunca hayas oído hablar de la triple corona del senderismo en Estados Unidos. Esta consiste en recorrer 3 rutas. El Sendero de los Apalaches, el Pacific Crest Trail y el Continental Divide Trail. Juntos suman unos 12,700 kilómetros de longitud, atravesando la nación y recorriendo todo tipo de paisajes, bosques, desiertos, cordilleras. Miles de personas intentan completar alguno de ellos cada año y convertirse así en uno de los llamados Thru Hikers, es decir, caminar la totalidad de una ruta de senderismo de larga distancia establecida de un extremo a otro. La caminata debe completarse de manera unidireccional, sin abandonar el sendero durante un periodo prolongado de tiempo. El Sendero de los Apalaches o Appalachian Trail, AT, es el más famoso de los 3 que componen la Triple Corona, y actualmente unos 2 millones de personas al año recorren algún tramo de él. Tiene una longitud de 3,500 kilómetros entre Springer Mountain en Georgia y el monte Katahdin en el estado de Maine. En algunos puntos alcanza una altitud de unos 2,000 metros. Cruza los estados de Georgia, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Hampshire y Maine. El Sendero de los Apalaches aparece en la película A Walk in the Woods, un paseo por el bosque, de Robert Redford, y está basada en el libro de Bill Bryson. El Pacific Crest Trail, PCT, o Sendero del Macizo del Pacífico, es quizás el más remoto de los 3 de la Triple Corona y el que discurre más lejos de la civilización. Tiene una longitud de 4,300 kilómetros entre las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá, atravesando los estados de California, Oregon y Washington. Se suele tardar entre 6 y 8 meses para recorrerlo. El camino se interna en su mayor parte en zonas de naturaleza protegida, como por ejemplo el Parque Nacional de Yosemite. Recorre paisajes únicos y muy diferentes, como el desierto de Mojave, o montañas como las de la Sierra Nevada, y la impresionante cordillera de las Cascadas, intentando evitar las carreteras y las zonas pobladas siempre que es posible. El punto más alto se eleva a 4,000 metros. El Pacific Crest Trail es el sendero que aparece en la película Wild, Alma Salvaje, basada en el libro de Shelley Lestrade, y sale esta chica Witherspoon, de Legalmente Rubia. El Continental Divide Trail, CDT, o Sendero de la Divisoria Continental, es el más largo de los 3 de la Triple Corona, con unos 5,000 kilómetros de longitud. Va de la frontera con México a la de Canadá, siguiendo la cordillera de las montañas rocosas, las Rocky Mountains, que se encuentra en el medio oeste del país y cruza algunos de los estados más despoblados: New Mexico, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana. El CDT atraviesa parajes únicos, desde montañas de más de 4,000 metros a desiertos y llanuras inmensas, y el Parque Nacional de Yellowstone. Es el menos transitado de los 3.
Apenas unos cientos de personas lo intentan cada año y hay que emplear unos 6 meses en recorrerlo. En Sudamérica se encuentra el Camino Inca, con una longitud de 45 kilómetros, que se recorren en 4 días. Comienza cerca de Cusco. Está lleno de artefactos incas, desde los baños ceremoniales de Huinay Huayna hasta fragmentos de pavimento. Los viajeros tienen la primera visión de Machu Picchu a través del Intipunku, la Puerta del Sol. En Europa, la ruta más famosa es el Camino de Santiago, nombre que reciben un conjunto de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval, que se dirigen a la tumba, si es cierto esto, de Santiago el Mayor, situada en la Catedral de Santiago de Compostela. Y entre estas rutas está el Camino Francés completo, de Saint-Jean-Pied-du-Port a Santiago de Compostela, 33 a 35 días. El Camino Francés, que va de León a Santiago de Compostela, 15 días. El Camino Francés de Sarria a Santiago de Compostela, 7 días. El Camino Portugués de Tui a Santiago de Compostela, 8 días. El Camino Portugués de Bayona a Santiago, 8 días. El Camino Portugués de Oporto a Santiago de Compostela, 14 días. El Camino Primitivo, que va de Oviedo a Lugo, 11 días, y de Lugo a Santiago, otros 7 días. Pero quizás el que pueda interesarte y quizás valdría la pena recorrer está en Israel, el Camino de Jesús, con una longitud de 64 kilómetros que se cubren entre 3 y 5 días. El itinerario sugerido comienza en Nazaret, donde se encuentra la Basílica de la Anunciación, para después cruzar el antiguo pueblo grecorromano de Séforis. Ojo, este no se menciona en los evangelios, pero es donde se supone que nació María y de ahí llegar a Caná. Allí están las iglesias de las bodas de Caná y los antiguos olivares. Se atraviesa luego el terreno donde Saladino venciera a los cruzados en la batalla de los Cuernos de Jatín, el 4 de julio de 1187, para descender a Nevi Shueib, un monasterio druso, y un poco más adelante por la antigua sinagoga en Moshav Arbel, hasta llegar a los acantilados de Arbel, con magníficas vistas del mar de Galilea, las alturas del Golán y el río Jordán. El último día se desciende para recorrer la zona del mar de Galilea, pasando por Tafja y se pasa también por la iglesia de San Pedro, levantada por los franciscanos en 1933. Un poco más allá está el monte del Sermón de las Bienaventuranzas. De ahí se llega a Cafarnaúm, donde se ubica la casa de Pedro, entre comillas, entre las ruinas de la antigua población. La ruta puede realizarse alojándose en hoteles o en campamentos. No son pocos los testimonios de personas que al hacer tal recorrido han tenido un encuentro con Jesús. Veamos Biblia en mano algunos de los encuentros del ser humano con Dios. Y el primero que quiero destacar es en el monte Moriah. Busca Génesis 22 del 9 al 18. Génesis 22 del 9 al 18. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá, Adonai Jireh.
Por eso se dice hasta hoy, en el monte del Señor será provisto. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré, y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Abraham había recibido la orden de ir a Moriah para ofrecer a Isaac como un holocausto a Dios. Llegar allí le tomó 3 días. Difícilmente podemos imaginar los sentimientos y emociones que tuvo durante todo ese tiempo. Y me pregunto, ¿cuántos padres estarían hoy dispuestos a obedecer como lo hizo Abraham? Moriah significa escogido por Yah, escogido por el Señor, escogido por Adonai. Es una región rodeando una colina, llamada asimismo Moriah, que vino a ser más tarde el lugar del templo. De eso da fe Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos. Para obedecer la orden de Dios, Abraham tuvo que pasar por alto todos los argumentos que su corazón y su razón le decían, y concentrarse totalmente en la promesa que Dios le había hecho. Génesis 17:21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Aunque no les guste a los musulmanes, no es Ismael, a quien iban a sacrificar donde está ahora la mezquita, en el monte del templo, era a Isaac. La solución al conflicto entre el mandato de Dios y su promesa no era de la competencia de Abraham, sino de Dios. A él le correspondía poner a Dios primero y por tanto tomó el cuchillo. En el corazón de Abraham, el sacrificio ya se había hecho. Él sometió su voluntad y al hijo de la promesa, en obediencia a la palabra del Señor. Dios permitió que la situación llegase casi hasta el final, no porque él necesitase saber si Abraham era capaz de obedecer ese extremo, porque Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, Él habita en la eternidad, sino para fortalecer la fe de Abraham y dejarnos un ejemplo de lo que la obediencia significa y lo que ésta puede conseguir. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de la simiente de Abraham es de donde nos llegó el Mesías, Jesús, Yeshua. El ángel del Señor, Dios mismo, y hay algunos que piensan que es Cristo preencarnado, pero no hay manera de demostrarlo, porque Jesús no se identificó como tal. Bueno, el ángel del Señor detuvo a Abraham. La epístola a los Hebreos nos ayuda a comprender la actitud de Abraham. Busca Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Amén. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Pero no pasemos por alto la actitud de Isaac, que conforme a Flavio Josefo, tenía alrededor de 25 años. Eso también lo dice en su obra de Antigüedades de los Judíos. Los pintores del Renacimiento han pintado a un niño o un muchachito. Niño o muchachito, o 25 años. El caso es que Isaac era un joven,
y Abraham ya pasaba de los 100 años. Isaac se dejó atar para ser ofrecido en holocausto. Isaac es un tipo de Cristo. Y te recuerdo, un tipo es una persona o un acontecimiento que apunta hacia algo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento, con Cristo o mediante Cristo. Aquí la diferencia entre el tipo y el antitipo, entre Isaac y Cristo, es que Jesús sí fue sacrificado para perdón de nuestros pecados. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Romanos 8:32. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5 del 6 al 8. Abraham, en el monte Moriah, en este encuentro con Dios, estuvo dispuesto a entregar a su hijo único, lo que más amaba. Te pregunto, ¿has tenido un encuentro en el monte Moriah? El segundo punto es en el monte Horeb, Éxodo 3 del 1 al 10. Éxodo 3 del 1 al 10. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora a ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y Madián significa disputa, riña. Es curioso, ¿no? Moisés, después de una riña en la que mató al egipcio, cuando se descubrió esto, huyó a Madián. Ahora, Oreb significa desierto, sequedad, calor. La vida de Moisés se puede dividir en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 que pasó como príncipe en la corte de Faraón. Los segundos como pastor en Madián. Los terceros guiando a Israel. La primera vez que Dios se le apareció, él estaba cuidando ovejas. Lo que parece muy poca cosa para quien pudo haber sido el faraón de Egipto. Sin embargo, esta fue una lección para que aprendiese la mansedumbre y contentamiento.
por los cuales sería conocido. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Ahora, en la historia nos dice que con gran asombro, Moisés vio una zarza que ardía. Y Moisés debe haber visto cientos de zarzas durante esos 40 años que ardían, pero esta no se consumía. Y al acercarse, Dios le ordenó descalzarse, como una confesión de contaminación personal y de una consciente indignidad de estar en la presencia de la santidad inmaculada, del que es santo, santo, santo. Dios se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esto lo dijo Jesús en Mateo 22, 31 al 32. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque entonces paso a disfrutar de la presencia de Dios. Ya estoy viviendo la vida eterna, pero aún no estoy disfrutando al 100% de la presencia de Dios. Y de hecho, mientras Cristo no vuelva, nadie está disfrutando al 100% de la presencia de Dios. Moisés escondió su rostro, asustado de poder mirar a Dios. Y entonces Dios le anuncia que después de 40 años de destierro, ha llegado el momento de liberar a Israel de todas sus aflicciones, pues el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El que le fue profetizado a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Bueno, el tiempo se había cumplido. Hey Moisés, ahora es el tiempo, no cuando lo quisiste hacer tú. Esa es la razón por la cual Dios descendió, como lo hizo cuando se encarnó para redimirnos. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Imagínate, 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Seguramente hubo muchos que se cansaron de esperar al Mesías, que pensaron que no iba a venir, como le ha sucedido a mucho judío hoy en día, que ya no creen. Los judíos ortodoxos, los judíos que sí creen, siguen esperando al Mesías. Los judíos mesiánicos, y estoy hablando de los verdaderos, no de los patitos, saben que el Mesías ya vino. Saben que es Yeshua. Yeshua HaMashiach, Melech Olam. Jesús el Mesías, el Rey del universo de la eternidad. Y sí, ciertamente el Mesías va a volver. Pero la siguiente vez no es como un cordero. No es como un salvador. La siguiente vez es como el león de la tribu de Judá. La siguiente vez viene como el rey. Viene como juez. Yo sé que es mi salvador. No sé tú. Cuando Dios descendió para rescatar los hijos que tenía
en Israel, al pueblo de Israel, de la tierra de Egipto. Comisionó a Moisés para ir a Faraón y decirle, con la autoridad que él estaba delegando, deja ir a mi hijo o sufre las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Éxodo 4:23. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Si recuerdas la historia de las plagas, la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Moisés pasó de ser pastor de ovejas a ser el embajador y profeta de Dios para pastorear a Israel. Y tristemente hemos dejado de entender lo que significa ser un embajador. Porque un embajador es algo bien importante. Cuando mataron al embajador de los Estados Unidos y Hillary Clinton, que a partir de entonces se le conoce como Hillary, no hizo absolutamente nada. No solamente yo, sino muchos, yo creo que se encendieron de coraje. ¿Por qué? Porque no es que hayan matado a un hombre, que sí es importante, pero el asunto fue que él representaba a toda su nación, él representaba al país. Y no hicieron absolutamente nada. Hay una historia que es historia, no, en español no tenemos la diferencia, pero en inglés sí hay una diferencia entre history and story. Pero hay una historia que habla de Gaius Popilius Laenas. ¿Quién fue Gaius Popilius Laenas? Bueno, él era un embajador, era un cónsul que fue enviado como embajador por Roma. Hay un momento en que Antíoco Epífanes, el mismo que profanó el templo, que era rey de Siria, la parte de arriba de Israel, se encamina para hacerle la guerra a Egipto, a los Ptolomeos. Los Ptolomeos pidieron apoyo a Roma, que ya era una potencia. Y Roma mandó a Gaius a entrevistarse con Antíoco Epífanes, antes de que llegara a Egipto. Cuando se entrevista con él, Gaius le dice a Antíoco, Roma no quiere que avances. Ojo, es un solo hombre, pero viene vestido como el embajador que es. Y Antíoco, con el orgullo que era típico de él, le dice, lo voy a pensar. A lo cual el embajador de Roma trazó un círculo alrededor de él y le dijo, decide en este momento. Antíoco dio la vuelta. Era un solo hombre, lo podía haber matado, pero era el embajador de Roma. No era un hombre al que tenía enfrente, era toda Roma. Bueno, cuando la Biblia dice que tú eres un embajador, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, no eres tú, es Dios a quien estás representando. Esa es la importancia de un embajador. Bueno, Moisés fue enviado como embajador y profeta de Dios
para pastorear a Israel. Los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Pero muchos, cuando Dios les llama, ponen pretextos, al igual que hizo Moisés. Pretextos para obedecer a su llamamiento y dejarse usar por el Espíritu Santo a través del don o dones recibidos para extender el reino de Dios y llevar las buenas nuevas de salvación a quienes siguen clamando para ser liberados, los que siguen necesitando ser sacados de Egipto. Y Egipto es un símbolo del pecado. ¿Dónde está tu llamamiento? ¿Dónde está nuestro llamamiento? Mis dos citas favoritas. Hechos 1, del 7 al 8. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es tu llamamiento y eso es lo que tienes que hacer. Llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Edificar al cuerpo de Cristo. A todos aquellos que creen que con pretextos pueden ignorar su llamamiento, yo les pregunto, ¿qué les hace pensar que les puede funcionar? Si a Moisés ni a Jeremías les funcionó. De Jeremías 1:7. Pero el Señor me dijo, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. Así que no vengas con que, es que yo no puedo, es que yo no tengo ese don. Pero tienes al menos un don, si es que has nacido de nuevo y tienes un llamamiento. Jeremías 29. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Si a ti, el compartir las buenas nuevas, el dar testimonio de Cristo, no te quema hasta los huesos, híjole, creo que no has nacido de nuevo. Moisés en su primer encuentro con Dios en el monte Oreb recibió un llamamiento. Y te pregunto, ¿has tenido un encuentro en el monte Oreb? El tercer punto es en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración. Marcos 9 del 2 al 8. Marcos 9 del 2 al 8. Seis días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés. Y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados.
Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Es muy probable que la transfiguración haya tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, por el contexto de la historia. Pero no podemos identificar el monte específico. Una tradición dice que fue en el monte Tabor, pero eso es poco probable, pues en ese tiempo estaba habitado. Otra posibilidad es el monte Hermón, más al norte, el cual tiene 3.300 metros de altura y está cubierto de nieve todo el año. Ahora, debemos admitir que no sabemos exactamente dónde tuvo lugar esta singular revelación. Pero ¿sabes una cosa? En realidad, no importa el sitio exacto. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una visión anticipada de la gloria celestial. Tuvieron el privilegio de ver una muestra de la gloria divina de Jesús, la gloria que le pertenecía como el Hijo de Dios, acompañado de dos personajes famosos del Antiguo Testamento. Moisés, que fue el dador de la ley en el monte Sinaí, otro nombre del monte Oreb, y Elías, que había sido arrebatado a los cielos por un torbellino sin morir. De acuerdo con la creencia judía, se esperaba que estos dos hombres fueran a regresar al fin del mundo. Moisés había hablado de un profeta que iba a venir, Deuteronomio 18:15. Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Y muchos reconocieron que Jesús era en verdad un profeta, mientras que Jesús señaló a Juan el Bautista como aquel que había cumplido el papel de Elías. Ve Mateo 11, 13 al 14. Así lo anunciaron todos los profetas y la ley de Moisés hasta que llegó Juan. Pues, en efecto, Juan es Elías, el profeta que tenía que venir. Quien puede entender esto, que lo entienda. Sabemos que Pedro había identificado correctamente a Jesús como el Cristo de Dios. Ve Lucas 9, 18, 20. Lucas 9, del 18 al 20. Aconteció que estando orando a solas, los discípulos estaban con él y les preguntó, diciendo, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y ellos respondieron, dijeron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, que resucitó algún profeta de los antiguos. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo, el ungido de Dios, el Mashiach de Dios, el Mesías de Dios, el Cristo de Dios. O como decía la mamá de un amigo judío mesiánico, de veras, no patito, el untado de Dios. Ve Mateo 16, 16 al 17. Entonces Simón Pedro declaró, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó, feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Casi 8 días después de esta confesión, el Padre Celestial dio su propia y categórica respuesta. Este es mi Hijo amado. A él oíd. A Pedro se lo reveló el Padre. Y la única forma en que puedas llegar a conocer a Dios como Padre es porque el Hijo te lo revele. Lucas 10, 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero si no tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, si no has nacido de nuevo y recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, como el único mediador que tienes ante Dios,
como a lo que dice Juan 1, del 11 al 13. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, poco importa qué tan fielmente cumplas con los ritos, tradiciones y preceptos de tu religión, llámese como se llame. Seguirás siendo solo una criatura, pero no hijo de Dios. Y seguirás sin ver su gloria. En el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una probadita de lo que es la gloria de Dios. Cuando tú naces de nuevo, también tienes una probadita de eso. Y te pregunto, ¿has tenido un encuentro en el monte de la transfiguración? La conclusión es el camino a Damasco, porque el mensaje se llama un monte o un camino. Y al principio leí sobre el camino a Emaús. Bueno, ahora vamos a leer sobre el camino a Damasco. Hechos 9 del 1 al 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje, sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Damasco era una antigua ciudad y capital de la provincia romana de Siria, al norte de Galilea, a unos 240 kilómetros de Jerusalén. Si sales de la Ciudad de México sería más o menos como ir a Celaya. 240 kilómetros. Eso era lo que estaba dispuesto Pablo a recorrer para acabar con los cristianos. Pablo narra su experiencia con esta luz de distintas maneras. Y veamos Hechos 22:6. Pero me sucedió cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, que de repente me rodeó de resplandor una gran luz del cielo. En Hechos 26:13, en el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Al mediodía, una luz más resplandeciente que el sol. Para Pablo fue un acontecimiento que transformó su vida. Puedo decir que lo mismo sucede con todo aquel que, tras tener un encuentro personal con Jesucristo, lo reconoce como Dios y se pone a cuentas con Él. Y se pone a cuentas con Él por haber vivido una vida vana, heredada de sus padres. Al menos es lo que dice 1 de Pedro 1, 18 al 21. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo,
pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Saulo, Saulo. En hebreo, la repetición del nombre demuestra intensidad. Y aunque Saulo perseguía a la iglesia, Jesús lo equiparó a que se le persiguiera a él mismo. Y Saulo le llama Señor, lo cual puede interpretarse como un título de respeto o el uso de Adonai para referirse al Eterno. Porque recordemos, el hebreo se escribe solamente con consonantes. Los masoretas crearon una serie de símbolos para representar los sonidos de las vocales. ¿Para qué? Para que todos aquellos que ya no podían leer el hebreo aprendieran cómo debían de pronunciar las palabras. Cuando Casiodoro de Reina tradujo de los idiomas originales al castellano, pues tenía acceso a manuscritos en estos idiomas. Y cuando se encontró el llamado tetragramatón, Yod, Hei, Hei, Bab, Hei, en español JHBH, en inglés YHWH, pues se ha usado un texto masorético que traía estos simbolitos agregados. E hizo lo mismo que hicieron los de la traducción de la Biblia de Ginebra, transliterar. Y de ahí salieron los Jehovás, los Yahvés, los Yahwés. Pero hay un pequeño detalle. En España ya no había judíos. Habían sido expulsados en 1492. Casiodoro está haciendo su traducción 70 años después, más o menos. Si había algún judío todavía, no quería que nadie lo supiera, porque si no la Inquisición se iba a ir sobre él y sobre sus bienes. Así que Casiodoro, cuando hace lo mismo que los de la Biblia de Ginebra, ignora un pequeño detalle, que los masoretas pusieron en el tetragramatón, en el nombre de Dios, las vocales que pertenecen a la palabra Adonai, mi Señor. Y que un judío cuando lee y llega al nombre, no lo lee como está escrito. Sabe que se escribe así, pero sabe que debe leer de otra manera. Entonces no lee Jehová, Yahvé, ni Jehová, ni Yahweh, ni ninguna de esas. Lee Adonai, mi Señor. Entonces Saulo le llama Señor, Adonai. En 1 Corintios 9:1, Pablo dijo, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y en 1 Corintios 15, del 8 al 9, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo afirmó haber visto al Cristo glorificado, quien lo llamó a ser el apóstol de los gentiles. Quienes acompañaban a Saulo oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y el único afectado de la vista fue él. Y durante los 3 días que estuvo ciego, también ayunó, probablemente para tratar de entender lo que había pasado. Aunque pienso, digo yo, no la Biblia, que eso le tomó 3 años. Ve Gálatas 1, del 11 al 24. Gálatas 1, del 11 al 24. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio,
lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Entonces yo me puedo imaginar que durante esos 3 años, Pablo repasó las escrituras para interpretarlas a la luz del encuentro que había tenido con Jesús. Pablo era un erudito. Había estudiado a los pies de Gamaliel, que hasta el día de hoy sigue siendo un rabí reconocido por los judíos. Si Pablo no hubiera sido llamado al servicio de Cristo, hubiera sido el siguiente en ocupar el cargo que tenía Gamaliel. En lugar de ser un traidor para los judíos, sería un gran maestro. Sin embargo, Pablo, con todo el conocimiento que tenía, no había podido identificar ni entender que Jesús era el Mashiach, el Mesías. Ya me lo imagino pensando, ¿cómo con todo lo que sé no pude comprenderlo? Y toda esa gente ignorante sí lo entendió. Pero cuando se pone a estudiar las escrituras para reinterpretar qué era lo que había tenido con este encuentro, tiene una ventaja. Ahora el Espíritu Santo se las ilumina. Si tú me dices que no entiendes lo que la Biblia dice, te creo. Pero déjame decirte una cosa, es necesario nacer de nuevo, porque no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te está iluminando las escrituras. Hace poco vi una película en la cual había una mujer que se lleva a toda su familia a Tierra Santa para hacer una peregrinación. Es más, carga hasta con su cura. Y lo más curioso es que ni la familia ni el cura querían ir. Con todo que esta mujer les pagaba todo. Digo, si a mí me lo paga todo, por supuesto que voy. Bueno, el caso es de que, quitando los errores doctrinales de la iglesia romana, como es el adorar, venerar o el sinónimo que le quieras dar a los santos y a María, hay algo que vale la pena resaltar de esa película: el encuentro con Cristo. Pero no necesitas recorrer el camino de Jesús en Israel o ir al monte Calvario para que, como los discípulos, en el camino de Maús, se te expliquen las escrituras. Si tú has tenido un encuentro en el monte de la transfiguración, sabes que Jesucristo es Dios mismo. Si has tenido un encuentro en el monte Oreb, has sido llamado a dejarte usar por el Espíritu Santo para extender el reino de Dios y edificar el cuerpo de Cristo.
si has tenido un encuentro en el monte Moriah, se te ha pedido que entregues a Dios lo que provoca tu gozo, aquello que te es sumamente querido. Y si has tenido un encuentro en el camino de Damasco, sabes que se te ha llamado a vivir consagrado a Cristo. Y concluyo con una pregunta. ¿En dónde te encontraste con el todopoderoso creador del universo? Amén. Y Señor, pues yo te doy gracias porque un día como hoy, un 21 de agosto de 1991, yo tuve ese encuentro contigo, en el camino a la firma de ingeniería en la cual trabajaba. Gracias porque a partir de ese momento, tú comenzaste a obrar en mi vida. Porque yo puedo decir que estuve en el monte de la transfiguración. Puedo decir que estuve en Horeb. Puedo decir que también he estado en Moria. Puedo decir también que he estado en el Calvario. Y todo eso sin haber ido a Tierra Santa. Pero también puedo decir que voy a estar en tu presencia por toda la eternidad. En ese lugar que fuiste a preparar para que donde tú estás, yo también esté. Te doy gracias por ello. Y te pido por todos aquellos que siguen sin tener ese encuentro contigo. Abre sus ojos para que vean. Manifiéstateles de la única manera en que tú puedes y que ellos van a reconocer que eres Dios. Y Señor, que quienes hemos nacido de nuevo no seamos omisos en cumplir con nuestro llamamiento, en dejarnos usar por el Espíritu Santo a través de nuestro don o dones para llevar estas buenas nuevas de salvación hasta el último de la tierra, para rescatar a aquellos que todavía están en Egipto, aquellos que todavía siguen presos del pecado, de la muerte y del diablo, para edificar a tu cuerpo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, pero sobre todo por la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues hermanos, estamos despedidos. Nos vemos por aquí la próxima semana, a menos de que el Señor diga otra cosa. Síguete cuidando. El COVID ya se quedó con nosotros. Sigue usando el cubrebocas. Una vez al año nos tendremos que vacunar, como pasa con la influenza. Y no dejes de usar el gel, porque eso mata a los virus de la viruela, del simio, que sí se transmite por contacto, no respirando. Lo mejor es ponerse en manos de Dios y confiar en Él. Pero nos ha mandado a que seamos buenos mayordomos, así que cuídate. Estamos despedidos. Shalom, shalom.